Primarias en junio de 2023. Es una información que ha trascendido en las últimas horas, a la que ha tenido acceso la agencia Reuters, consultando algunas fuentes vinculadas al tema político de nuestro país. Pero más allá de esta información, donde ya pudiese existir una fecha para el desarrollo de este proceso que exigen algunas organizaciones políticas que le han estado a través de los medios de comunicación haciendo llamados a la plataforma unitaria Omar Barbosa para que fijen un cronograma, fijen un reglamento. Más allá de la fecha, ya también se conoce parte de lo que pudiera ser este reglamento. No se conocen los nombres de quienes van a conformar esta Comisión Nacional de Primarias. Hay poca información que se ha manejado a través de algunos medios de comunicación, pero sí ya hay algunas posiciones al respecto. Una de esas posiciones la tiene la Concertación Ciudadana y su jefe de campaña, Nelson Chiti Larrocha, a quien le agradecemos que nos acompañe esta tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Carlos. Hay un punto importante que Nelson Chiti Larrocha destacaba en una rueda de prensa, y también César Pérez Vivas, que el reglamento vino primero que la comisión. Es decir, este reglamento no lo hizo una comisión, lo hicieron los sectores políticos. Parece también... Es una de las objeciones que le hacemos al reglamento. Caramba, vamos a echar a andar un marco legal sin que las personas que estén llamadas a llevar a cabo ese proceso, a brindar la confianza de ese proceso, hayan sido consultadas y sepamos quiénes son. O designadas, porque no consultadas, designadas. Pero incluso consultadas. Usted quiere ir, usted quiere participar. Esta normativa le luce a usted justa, procedente, pertinente, conveniente, u tiene usted objeciones. Es una de las primeras observaciones que hemos hecho. Tú dijiste algo además que me tocó el espíritu, lo conversaba hace un rato con un amigo. No por mucho madrugar amanece más temprano, dice nuestro pueblo. A mí me parece que junio es muy temprano. Yo diría que hay que dejar un poquito más, porque una de las... Estamos hablando todavía de 1 año y 6 meses para las... Exactamente. Para las elecciones. Claro, siempre hay el temor de que el hegemón intente una maniobra que permita, digamos, trastocar lo que pueden ser los planes basados en la consideración de la Constitución y de la ley. Pero me luce que no hay que apurar eso, y te voy a dar una explicación. Porque en Venezuela no hay un liderazgo claro. Porque en Venezuela hay una crisis de representatividad. Todos los estudios que se han hecho son coincidentes en esa materia. Nadie tiene más de 15 puntos porcentuales. Así pues, ¿por qué no le damos la oportunidad realmente a aquellos que aspiran a ser presidentes, de recorrer el país, de consultar al país, de compartir con el país? Y algo que me luce muy importante también, la ciudadanía. Uno de los déficits que exhibimos es el déficit ciudadano. ¿Como resultado de qué? De haber reiteradamente llamado a la huelga electoral de un lado. Pero además que no parece haberlo hecho bien ni el gobierno ni la oposición. Así que hay en muchísima gente un sentimiento de que lo que es público no le concierne, que él tiene que fajarse a sobrevivir, y se alejan, se separan, se segregan. Yo pienso que es tiempo, y hay que dar la oportunidad a los candidatos de ver al fondo de los ojos a los venezolanos, claro, de llevarles un comentario, un parecer, un sentimiento, un programa. Claro, porque... Es más, un instante, ir a buscar esos criterios para hacer ese programa. Ya no es la oportunidad de llevar un programa llave en mano, sino es ir donde los empresarios, donde los dirigentes sindicales, comunales, donde el mundo académico que está tan mal, las universidades, las escuelas, hacer un programa con ellos me luce que sería lo más conveniente para este tiempo que viene. Claro, porque lo hemos hablado en otras oportunidades con algunos invitados. Podemos plantear, o se puede plantear, la primaria ideal, con los actores ideales, con las condiciones ideales, pero si no se conecta con el ciudadano, ¿quién va a participar? Así es. ¿Quién va a acudir a esa cita? Sino que por allí pueden haber algunos sórdidos maniobrando. Vamos a echar a andar a otra primaria, de manera a dividir al país. Un país que tiene que asumir conscientemente el compromiso de ir unido, porque
si no superamos esta continuidad gravosa, cataclísmica que significa el gobierno de Maduro, el país corre el riesgo de perder completamente su identidad. Ya está desmembrado. La nación venezolana está picada. Hay 7 millones de venezolanos fuera y, para decirlo coloquialmente, el rancho ardiendo. Hay muchísima gente, de la gente de uno. Yo soy profesor, de los alumnos, de los hijos, de los sobrinos, que se quieren ir porque no tienen fe, confianza, ilusión. No hay futuro en este momento en Venezuela. Para eso hay que sintonizar a la gente, como dices tú, hay que ponerse con ellos, hay que construir de nuevo un futuro, un porvenir. Asdrúbal Baptista, tengo una frase que quiero traer ahora. El futuro es el origen de la historia. Para que hagamos cosas buenas hay que pensarlas y llevarlas a cabo. Solo así habrá futuro. De Maduro hay que salir. Si Maduro sigue, Venezuela se muere. Decía que hay una crisis de representatividad en nuestro país. Ayer Luis Vicente León nos hablaba de los números que maneja Data Análisis, números que todos los actores políticos, por lo menos los consolidados en la plataforma unitaria y también estos actores que han venido surgiendo de la política, no superan los 10 puntos porcentuales. Decía Luis Vicente que una primaria hoy no hay un escenario claro de quién la pueda ganar. Ustedes que forman parte de esa, pudiéramos decir, no son outsiders, porque César Pérez Vivas viene de ser gobernador, está en la política, viene de Copey. ¿Cómo consideran hoy ese escenario y las posibilidades que una fuerza que no venga de ser los rostros tradicionales de los 20 años tiene de abrirse paso en este sentido? Y sin embargo, ¿cómo hacemos para que la gente logre, digamos, coincidir en torno a una personalidad? Hay muchos que hablan de consenso. Vamos a tocar ese tema de una vez. El doctor Calvani, lo hablábamos tú y yo hace un rato, nos recordaba que el consenso es la mayor capacidad para lograr acuerdos en un ambiente en el que hay desacuerdo. ¿Cómo convencemos a varios de ellos de que cedan? Pues porque tienen sus legítimas aspiraciones, algunos más ambición que otra cosa. Pero lo importante, lo trascendente aquí es el cometido, el objetivo, el propósito. Encontrar a quien pueda reunir la mayor suma de voluntades, a quien pueda pastorear un país que anda por todas partes, al que pueda llevarle una palabra a los que están fuera de Venezuela, al que pueda fajarse para que los que están fuera de Venezuela voten. Por cierto, Consejo Nacional Electoral, 2,5 millones de venezolanos tendrían que estar en el REP en este momento, no lo están y no ha hecho nada de ese Consejo Nacional Electoral. En definitiva, al que pueda reunir a la nación política venezolana, al cuerpo político venezolano, para consultarle en términos sencillos, ¿sigue con esto o cambiamos esto? Porque en el fondo eso es lo único que está estratégicamente planteado en una consulta electoral soberana y democrática. ¿Y por qué no es posible ese consenso? Porque estamos hablando de actores políticos que tienen 20 años compartiendo el mismo escenario. No estamos hablando de enemigos, no estamos hablando de personas que se acaban de conocer. Estamos hablando de actores que vienen haciendo vida en la oposición desde hace 20 años. Mira, hay quienes incluso se sienten que pueden ser un outsider. Un outsider que no es un outsider, porque han estado todos estos años, como tú hace un rato señalabas, pero no comparten criterios. Buena parte de la habilidad deletérea y perniciosa del chavomadurismo ha consistido en estimular la disensión dentro de la oposición. Se pelea más hacia los lados que hacia adelante. Y eso ha enfermado mucho el escenario político, lo ha afligido, lo ha contaminado. Entonces, ¿quién puede decidir eso? ¿Quién puede despejar? ¿Quién puede correr el velo? El pueblo, el soberano. Yo soy partidario, me encantaría un consenso. Caramba, que llegaran allí. Papa Habemus, tú sabes, César Pérez Vivas candidato. César Pérez Vivas,
¿O María Corina Machado lo apoyarían? ¿Qué apoyarían? María Corina, el que escoge el pueblo. Bueno, el consenso. Si es María Corina, estamos contigo. Si es César Pérez Vivas, María Corina, póngase aquí, pues, ayude. Porque de lo que se trata, vuelvo y repito, es de permitirle al país una opción distinta, porque si Maduro sigue, Venezuela se muere. Y la primaria, entonces, porque también hay un tema, el consenso de las condiciones de esa primaria es clave, pero si sobre las primarias no se ha dado consenso, porque ustedes fueron consultados, una de las organizaciones que fueron consultadas, no fueron consultadas, 10 organizaciones políticas fueron consultadas, no es el caso de la Concertación Ciudadana. Ustedes propusieron nombres, ¿fueron tomados en cuenta? Todavía no sabemos eso en descargo de los que están tratando de escoger un elenco de primera calidad. Nosotros avanzamos un lote, pues, de nombres muy buenos, algunos de los cuales han sido compartidos por otras organizaciones. Antonio París, ahora vamos al reglamento. Alberto Herrera, algunos nombres que vamos al reglamento un instante para no perder la ocasión, Carlos. El reglamento tiene fallas importantes y hay que decirlo. Porque tampoco es que se trata, estamos hablando de los seguros, de un contrato, de una póliza de seguro, con un contrato de adhesión, donde una de las partes fija las condiciones y tú adhieres. No se trata de eso, se trata de escuchar a la gente. Además, un solo artículo versa sobre cómo se presentan las opciones. ¿Habría algún lote de venezolanos que tendrían que pagar si se presentan por iniciativa propia o tendrían que lograr el 0,5%? Las organizaciones políticas, ¿cuáles sí, cuáles no? La de Bernabé va, la de Henry sí o no. En fin, hay toda una serie de... ¿Qué hacemos con los inhabilitados? Que también es una discusión importante. Todo eso es estratégico. A mi juicio es por eso que, y te agarré la idea rapidito, no puede hablarse un reglamento, digamos, sin que hayamos escogido previamente a aquellas personas que van a adelantar con ese marco legal ese proceso. Es lo justo, es lo racional, pues. De manera que estas personas también tengan una opinión, un criterio, un parecer sobre ese asunto. No es fácil. Debo decir que por momentos encuentro aporías, por llamarlo filosóficamente, pues, cómo hacemos con uno u otro problema, pero de eso se trata. Para eso están allí los que están allí, para buscar formas, maneras, mecanismos, respuestas. Y ese es el servicio que le podemos ofrecer a los venezolanos. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Un gusto, Carlos. Nelson Chiti La Rocha estuvo con nosotros de la Concertación Ciudadana, jefe de campaña de este movimiento político que está respaldando la candidatura de César Pérez Vivas. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de otro tema que también es clave en esta discusión, el voto de los venezolanos en el extranjero. 7.1 millones de venezolanos, según organismos internacionales, están fuera de nuestro país. Al menos 4 millones de ellos podrían participar en un proceso electoral que llame un proceso primario, que convoque los sectores políticos de oposición, pero hay un escenario posterior en 2024 que conlleva una serie de temas un poco más complejos tal vez a los que se puedan establecer para un proceso interno de un sector político. Eso lo vamos a conversar luego de la pausa con Roberto Abdul, que es presidente y fundador de la Asociación Civil Súmate.